Muchas personas tienen tableros de Ouija guardados en algún lugar de sus armarios, acumulando polvo, y la mayoría probablemente ni siquiera los ha utilizado. Descubrí que eran los tableros de Ouija cuando tenía 16 años. Cuando le pregunté a mis padres si teníamos uno en nuestra casa, mi mamá me dijo que sí, que tenía uno guardado en algún lugar del armario con todos los juegos de mesa. Ese armario estaba en el sótano, cerca del cuarto de lavado, un pequeño armario lleno de cosas antiguas de mis padres. Me sentía intrigado por probar el tablero de Ouija porque era un poco supersticioso. Mi mamá me ayudó a buscar en el armario sin desordenar y mantener el orden con el que ella había organizado todo allí. Finalmente encontró una vieja caja polvorienta que simplemente decía Ouija y tenía dos manos sosteniendo la pieza que se mueve alrededor del tablero, llamada planchette. La caja estaba un poco deteriorada en los bordes, aunque mi mamá dijo que solo lo habían usado un par de veces en su vida. Lo primero que hice fue enviar un mensaje a algunos amigos para que vinieran a usar el tablero de Ouija conmigo ese fin de semana cuando estaría solo en casa para que fuera más escalofriante. Mi amigo Liam, que tenía 17 años y un auto, recogió a mi amigo Jack y vinieron enseguida. Eran alrededor de las 9 p.m., estaba oscuro afuera y mis padres se habían ido por un par de noches. Mi hermano menor Adam, que era 2 años menor que yo, también estaba en casa, así que le pedí que se uniera también. Íbamos a jugar en el suelo del desván, que había sido convertido en mi habitación. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna y la colocamos en el suelo en la esquina de la habitación apuntando hacia el tablero. Los 4 nos sentamos en un lado del tablero, sosteniendo la planchette y comenzamos a hacer preguntas. Ninguno de nosotros lo había hecho antes, así que hicimos preguntas básicas. Dije, si hay alguien ahí, mueve la planchette. Entonces por primera vez, comenzó a moverse y deletreó la palabra sí. Adam preguntó, ¿cuántos años tienes? La planchette se movió desde el número 6 hasta el 7, deletreando 67. Nos miramos unos a otros y aunque sospechaba que alguno de ellos la estaba moviendo, estoy seguro de que los demás también lo pensaron. Todos seguimos el juego y no rompimos la inmersión. Nos turnamos para hacer preguntas. Finalmente le pregunté al tablero, ¿eres un demonio? Y la planchette fue hacia la palabra sí. En este punto todos nos reímos y rompimos la inmersión, sabiendo que alguno de nosotros estaba bromeando. Sin embargo, la linterna se apagó de repente y todos dejamos de reír y nos asustamos mucho. ¿Quién hizo eso?, preguntó alguien, pero claramente ninguno de nosotros lo había hecho. La linterna estaba en la esquina, me arrastré para cogerla y presioné el botón, pero no volvió a encenderse. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y vi las expresiones asustadas en las caras de mis amigos y mi hermano. Ese fue el momento más aterrador para que se agotara la batería. Pero también parte de mí creía que no era una coincidencia. Dejamos de jugar después de eso e incluso salimos de mi habitación y fuimos al patio trasero solo porque estábamos asustados de estar en la casa en ese momento. Tuve que dormir en esa habitación esa noche, aunque cuando mis amigos se fueron y Aaron finalmente se fue a dormir, supe que también tenía que dormir. Guardé el tablero de Ouija de nuevo en la caja y lo llevé abajo, fuera de mi habitación. Simplemente me sentía extraño durmiendo con eso en la misma habitación esa noche. Tan pronto como apagué la luz, traté de dormirme de inmediato, sin quedarme en el teléfono durante 1 hora como suelo hacer. Mientras comenzaba a quedarme medio dormido, algo en mi armario se cayó. Inmediatamente me incorporé y miré en dirección a la puerta del armario. Encendí la lámpara de la mesita de noche y me acerqué al armario. Era un armario empotrado pequeño en el que guardaba algunas de mis ropas. Apreté el interruptor de luz en el exterior del armario que enciende una bombilla dentro y al encender miré por abajo de la rendija de la puerta. Había lo que parecían ser 2 sombras proyectadas por pies al otro lado de la puerta. Tan pronto como vi esto, comencé a gritar por Adam y corrí a su habitación. Le expliqué lo que acababa de ver y lo llevé a mi habitación para mostrárselo. Cuando llegó a mi habitación, la luz en el armario aún estaba encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban. Abrí la puerta, y no había nadie en el armario, pero había algo en el suelo. Era una caja de madera que había hecho en arte y manualidades, donde solía guardar recuerdos de la infancia.
De alguna manera, se había caído y su contenido se había derramado en el suelo. No había corriente de aire en el mundo que lo hubiera podido volcar eso. No tiene ningún sentido lógico para que sucediera. Dormí en la cama de mis padres esa noche y la siguiente, y durante una semana después de eso dormí en la habitación de invitados. Con el tiempo, empecé a dormir en mi propia cama nuevamente, pero nunca olvidaría esa noche. No he vuelto a tocar un tablero de Ouija desde entonces. Nunca había usado una tabla Ouija hasta que estuve a mediados de mis 20 años. Nunca fue algo que me interesara, pero mi amigo George habló brevemente sobre una chica llamada Mandy a la que le gustaba ese tipo de cosas. A ella le gustaba explorar lugares abandonados y supuestamente embrujados. Un día, me invitó a acompañarlos a ella y a su amiga a una casa abandonada aparentemente embrujada que estaba a media hora en coche. Me persuadió para ir al garantizarme que la amiga era linda. Como no tenía nada que hacer esa noche, acepté pensando, ¿por qué no? Planeamos hacer esto tarde en la noche. George me recogió primero, alrededor de las 11 p.m., y luego fuimos a recoger a las chicas en un parque. Ya había conocido a Mandy una vez, pero no a su amiga Carly. Carly tenía el cabello rojo, un piercing en la nariz y un tatuaje en su brazo derecho. Mandy ya había estado en esta casa antes y mencionó que estaba altamente activa, un término que no había escuchado hasta entonces, pero pude entender lo que quería decir. No pude evitar sonreír un poco cuando ella dijo eso, porque personalmente no creía en lo paranormal, lo encontraba algo divertido. Mandy había traído una bolsa grande consigo, así que durante el trayecto, le pregunté qué había dentro. Sacó una caja de tablero Ouija y luego una vela. George dijo, esa es la sorpresa. Aparentemente, su sorpresa para George era que usaríamos una tabla Ouija en esta casa abandonada. Tengo que admitir que eso no me sonaba muy divertido, pero estaba allí por la aventura. Cuando nos acercamos, Mandy le indicó a George dónde estacionar. Era una calle muy oscura sin luces, un campo abierto en un lado y árboles en el otro. El camino de entrada de la casa estaba cerrado con una puerta, así que tuvimos que caminar desde allí. Atravesamos por un bosque que nos llevó al patio trasero de la casa. A partir de ahí, Mandy nos condujo hacia la ventana trasera por la que ella había entrado la última vez. Estaba un poco alta, así que ayudamos a las chicas a subir y luego subimos nosotros. Paseamos por la casa por un rato, todos los muebles seguían adentro, pero estaban deteriorados, probablemente no había sido habitada en décadas. No me asusto fácilmente, y debo admitir que estar allí adentro por la noche era muy inquietante. Probablemente sería aterrador si estuviera solo, estaba todo completamente en silencio, excepto por nuestros pasos, sobre los suelos crujientes. Había algunos retratos antiguos de personas colgados en las paredes. Parecían haber sido tomados en los años 50, lo que me hizo preguntarme cuán antigua era la casa y cuál era su historia. Lo más probable es que la pareja que vivía allí muriera y no quedara familia para reclamar la casa. Mandy colocó el tablero en el suelo y encendió 2 velas. Pude notar que estaba realmente metida en estas cosas. Tomó la iniciativa haciendo una serie de preguntas espirituales. La pieza del tablero no se movió durante las primeras preguntas, cuando preguntó cosas como ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede escuchar? Finalmente, comenzó a deletrear la palabra hola. Intercambié una mirada con George, pero las chicas estaban serias e incluso nos dijeron que dejáramos de reír como muestra de respeto. Así que dejé de sonreír y puse una cara seria. Mandy preguntó, ¿cuál es tu nombre? La pieza del tablero se movió lentamente por el tablero, deletreando el nombre Gregory. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo has estado muerto? La pieza del tablero se movió para deletrear 30 años. No creía ni por un segundo en nada de esto. Sabía que Mandy o Carly lo estaban manipulando. Esto continuó durante un tiempo, y seguimos jugando hasta que escuchamos un fuerte golpe arriba en la casa. Todos saltamos y soltamos la pieza del tablero. George preguntó, ¿hay alguien allí afuera? Mandy sugirió que podría ser Gregory. Mandy y Carly pusieron sus manos de nuevo en la pieza del tablero y preguntaron, Gregory, ¿hiciste ese sonido?
George y yo las detuvimos y dijimos, tenemos que irnos. Si alguien está arriba. Justo en ese momento, vimos cómo la pieza del tablero se movía deletreando la palabra sí. En este punto, George y yo estábamos convencidos de que las chicas nos estaban gastando una broma y que tenían a alguien arriba tratando de asustarnos. Oímos unos pasos sobre nosotros. No se podía negar que estos sonidos eran pasos. George y yo acordamos subir las escaleras y revisar qué estaba pasando, esperando encontrar a alguien tratando de gastarnos una broma. Las chicas seguían diciendo, no, vuelvan abajo. A pesar de sus protestas, subimos por los escalones extremadamente crujientes y entramos en la primera puerta abierta que encontramos, que resultó ser un dormitorio. Los muebles y todo en la habitación estaban en un estado de decadencia extrema. Había una puerta entreabierta en la esquina de la habitación, probablemente de un armario. Intercambiamos susurros, insinuando que creíamos haber oído algo en el armario. Levanté un dedo a mis labios, indicando a George que se callara y escucháramos. Cuando oímos claramente una exhalación detrás de la puerta del armario, ambos salimos apresuradamente de la habitación. Bajamos las escaleras rápidamente, esperábamos encontrar a las chicas todavía en la sala de estar, pero habían desaparecido. Las velas, el tablero o ouija, todo había quedado atrás, y la casa ahora estaba envuelta en una completa oscuridad. Nos dimos cuenta de que habían logrado escapar sin que las escucháramos. Salimos por la ventana nuevamente, corriendo hacia el coche. George intentó llamar repetidamente al teléfono de Mandy, pero siempre iba directamente al buzón de voz, ella al parecer lo había bloqueado. No había rastro de ellas. Regresamos a casa y George nunca volvió a saber de esa chica. Solo había salido con ella 2 veces y no tenía información sobre dónde vivía. Elaboramos nuestra propia teoría disparatada de que podrían haber estado tratando de atraparnos de alguna manera, y los pasos en el piso de arriba fueron orquestados por alguien que ellas conocían. También es posible que en realidad nunca hubieran salido de la casa y estuvieran escondidas en algún lugar adentro. Para aquellos inclinados hacia la superstición, podrían creer que realmente nos comunicamos con un espíritu y que algo más sobrenatural estaba ocurriendo. En octubre de 2015, cuando estaba en tercer año de la escuela secundaria, estaba en mi fase de terror, donde estaba obsesionado con todo lo escalofriante y sobrenatural. Con Halloween acercándose, también estaba leyendo muchas historias espeluznantes sobre tableros de ouija y las experiencias de las personas con ellos. Mi curiosidad fue despertada, así que pedí un tablero de ouija en Amazon. Cuando llegó, esperé una noche en la que nuestros padres no estuvieran en casa para usarlo. Convencí a mi hermana menor para que lo probara conmigo. Nos sentamos en la mesa del comedor con luces tenues, los dos sosteniendo el puntero. Hice algunas preguntas al tablero, y mi hermana y yo nos divertimos mientras la situación se volvía incómoda y algo graciosa. Comencé a mover el puntero, tratando de asustar a mi hermana, pero ella sabía que era yo. Después de unos minutos de esto, el aburrimiento se apoderó de nosotros y mi hermana quería detenerse. Sugerí intentarlo durante unos minutos más. Después de esperar un poco más a que el puntero se moviera, lo cual no sucedió, decidimos rendirnos. Mi hermana se fue a su habitación y yo fui a la mía. Busqué más historias de tableros de ouija en línea y continué leyendo las experiencias de las personas con ellos. Luego estuve investigando por qué no funcionó para nosotros. Otros habían mencionado que nada ocurrió la primera vez que usaron tableros de ouija, así que decidí intentarlo nuevamente. Alrededor de la 1 de la madrugada de esa noche, cuando mi hermana ya estaba dormida, regresé al comedor y volví a atenuar las luces. Intenté usar el tablero de ouija una vez más, haciendo preguntas similares en voz baja para evitar despertar a mi hermana. Sostuve el puntero con ambas manos, esperando algún movimiento, pero permaneció quieto. En cambio, escuché pasos suaves desde arriba. Podría haber sido mi hermana que me había escuchado abajo. Los pasos fueron seguidos por una voz femenina apagada, que no se parecía del todo a la de mi hermana, que provenía directamente de arriba de mí. La habitación sobre el comedor era la de nuestro hermano mayor, que estaba en la universidad. Mi hermana no podría haber estado allí.
Subí las escaleras en silencio y la voz se volvió más fuerte a medida que me acercaba a la habitación de mi hermano. Venía desde adentro. Intrigado, me pregunté si mi hermana me estaba gastando una broma al cambiar su voz. Pegando mi oreja a la puerta, escuché la voz de una mujer mayor, y claramente era muy diferente. No estaba seguro de cómo mi hermana podría producir una voz así. Con el tiempo, entendí que la voz decía repetidamente: «La abuela está aquí, Georgie». Era la voz de mi difunta abuela. Cada cabello de mi cuerpo se erizó. Abrí la puerta, encendí la luz y no encontré a nadie adentro. La voz había cesado. Me apresuré a mi habitación, cerré con llave la puerta y me acurruqué bajo las sábanas. La habitación parecía dar vueltas mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. La experiencia era demasiado vívida para descartarla como imaginación. Con el tiempo, me tranquilicé, dije una oración antes de intentar dormir, aunque permanecí despierto durante toda la noche. 8 años después, todavía recuerdo esa noche con una claridad vívida.